me hacen recuerdos si el día sábado hasta dónde avanzamos. Creería yo que avanzamos hasta antagonistas muscarínicos, ¿cierto? Bromuro de hipatropio, triotropio, oxitropio. Exacto. Bromuro de hipatropio y bromuro de oxitropio. ¿Para qué tipo de broncoespasmo ellos eran de primera elección? En una época. En una época. ¿Por qué? Porque en el EPOC hay activación del parasimpático y estos al ser antagonistas van a evitar esta broncoconstricción. Perfecto. ¿Y si usaría en un paciente con un asma bronquial que esté con su crisis, van a ser útiles? No, a menos que se lo asocie con un salbutamol. Ok, y para usar en asma bronquial, porque a veces pueden encontrar un protocolo con su uso en asma bronquial, ¿cuál será la condición para que sí los podamos asociar? La condición va a ser que siempre está el salbutamol. En ese caso, bromuro de hipatropio o bromuro de oxitropio es solo coadyuvante. ¿Queda clarísimo? Sí, doctor. Ya. Antagonistas muscarínicos llegamos a completarlo, ¿cierto? ¿O faltó algo? La clase del sábado. No, doctora, ya avanzó todo. Bueno, entonces hoy empezamos un tema nuevo, así como hemos hablado en agonistas y antagonistas muscarínicos, utilizando los receptores de acetilcolina, lo que nos toca ahora es utilizarle los receptores de acetilcolina, pero receptores nicotínicos. Dos cosas importantes. ¿Quién recuerda, además del sistema parasimpático postganglionar, el uso de la acetilcolina, qué otro receptor va a utilizarlo y con qué ubicación a la acetilcolina, además de los receptores muscarínicos? ¿Aló? ¿Se durmieron mis alumnos? Ya, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que además de utilizar los receptores nicotínicos en placa motora, que es lo que nosotros vamos a bloquear para hacer una relajación muscular, recordar siempre que en el presináptico, tanto de sistema simpático como del sistema parasimpático, su neurotransmisor es la acetilcolina en receptores nicotínicos, ¿ok? O sea que yo voy a trabajar en placa motora, sin embargo, al querer bloquearle su receptor a placa motora, también voy a bloquear los receptores preganglionares, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. ¿Quedó clarísimo? ¿Recuerdan esa parte? No. De la sinapsis preganglionar. La sinapsis preganglionar del sistema simpático, que era toracolumbar, estamos hablando de una sinapsis preganglionar paravertebral, una sinapsis chiquitita saliendo ese ganglio y poniéndose paralelo a columna a nivel toracolumbar. Esa neurotransmisión allí es gracias a la acetilcolina, receptor nicotínico. Y está la sinapsis preganglionar del parasimpático, que es cráneo sacro, que esa sinapsis preganglionar primera es bien cortita y la segunda sinapsis es la que va a ser larga, también está determinada por acetilcolina en receptor nicotínico.
¿Ya? Eso me lo van a tener en mente. Estoy hablando del nacimiento, primera sinapsis preganglionar, simpático y parasimpático con receptores nicotínicos. De momento nos olvidamos de ello. ¿Para qué nos olvidamos de ello? Para concentrarnos en placa motora. Gracias a quién tenemos nosotros a una contracción muscular. Cambié de pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Gracias a quién? ¿Esta neurona de qué tipo es? Esta neurona es el parasimpático. ¿Qué tiene en su interior? Fíjense ustedes que tiene unas vesículas. Tiene unas vesículas y esa... Espérenme un segundito. Póngamelo hacia atrás. Ellos me ven en mi pantalla, ¿no? Ahí ya. Ya, la voy a poner a su lugar. Ahora sí. Ya. Fíjense que tengo estas vesículas y estas vesículas están cargadas de acetilcolina, placa motora que va a permitir mi contracción muscular. Aunque ustedes estén sentados ahorita en su cama mirando el techo, todos sus músculos tienen tonicidad. Si se reincorporan y se paran, mayor tonicidad. Si yo camino, más contracción. Pero siempre tengo tonicidad, ¿de acuerdo? ¿Gracias a quién? A esta liberación acá de acetilcolina sobre estos receptores que aquí se van a llamar nicotínicos. Para que se libere, siempre hay un ingreso de calcio, libera las vesículas y permite que actina y miosina, ellos vayan a contraerse. Una vez actina y miosina se contrae, pues favorece la contracción muscular. Yo les pregunto ahora, de acuerdo a esta gráfica, ¿qué ustedes tendrían que hacer para que no haya esa contracción muscular? ¿Qué harían en esta lámina? ¿Ocupar los receptores? Ocupa receptores nicotínicos. ¿De qué forma? ¿Agonistas o antagonistas? Antagonista. Agonista. Agonista, ¿estás seguro? A ver, pensemos qué va a ser un agonista. Yo voy a ocuparle su receptor nicotínico, ingresa calcio, actina y miosina se contrae y hay contracción muscular. Pero ya no va a haber relajación. Estás haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, ¿qué acción debo tener? Antagonista. Antagonista. ¿Quedó clarinísimo? Sí. Sí, otra. Sin embargo, el primer compañero que habló tenía razón sin darse cuenta. ¿En qué sentido? Fíjense mi clasificación de bloqueadores neuromusculares. Primero me quedo con el antagonista. ¿Qué mecanismo de acción tendrán ellos? Bloqueo, competitivo, reversible, receptores nicotínicos. Si yo bloqueo el receptor nicotínico, ¿va a haber contracción o relajación? Relajación. Relajación de forma directa. Muy bien. Pero miremos el segundo. Va a haber relajación porque no hay despolarización. Y el segundo dice agonista, lo que intentaba hacer el compañero primero. Ocupa el receptor nicotínico de forma agonista, o sea que va a ser lo mismo que el neurotransmisor. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser contracción muscular. Pero ¿cómo contracción muscular? Si lo que yo quiero es relajar el músculo. La contracción muscular, ¿por qué se va a dar? Se va a dar en 3 fases. Ese paciente, colocamos el fármaco agonista, va a ocupar todos los receptores que pille nicotínico, pero en exceso. Y yo les pregunto a ustedes, si están jugando entre 2 pulsetas, ¿saben lo que es pulseta, no? ¿Sí o no? ¿Las mujeres saben lo que es una pulseta? Que tomas tu brazo contra el brazo de otro compañero para ver quién gana por la fuerza. ¿Se ubican? Sí. ¿Sí o no? Ok, hagamos de cuenta que los dos tienen la misma fuerza. Ni un poco más ni un poco menos. Y están haciendo mucha contracción. ¿Será que pueden mantener esa contracción 5 minutos, 10 minutos, media hora? No. No.
¿Por qué? De fatiga. Creo que usted dijo que se Fatiga. producía la tetanización. Sí, señor, se produce la tetanización. ¿Qué es tetanización? Cuando acá se liberó tanta acetilcolina y ocupó tantos receptores, entonces va a haber una contracción sostenida Quiero pasarlo, Rebe, ¿por qué no me pasa? Perdón, chicos, es que estoy con la mano derecha inhabilitada. Ahí está. ¿Y por qué no pasó? Siempre con este pasa, ¿no? O con este debe pasar, ¿no? Pero es que tiene que estar ahí. Ahora sí, ya. Gracias. Fíjense ustedes ahí. Agonista, lo vamos a ver, fueron los primeros bloqueadores neuromusculares. ¿Cómo eso se ha producido? Una contracción profunda, intensa, a tal punto que al paciente le va a provocar unas sacudidas. Y después de esa contracción y sacudida, sobreviene la curarización. Curare viene de la antigüedad, paralizaba a las presas. Ya los indios ponían el curare en su flecha y su presa no se moría, sino quedaba paralizada. Eso es efecto curarizante, ¿ya? Entonces, el paciente que va a usar en el paciente que se va a usar un agonista, hace la despolarización, hace la contracción sostenida y después de hacer la contracción sostenida, que hace que el paciente se contraiga bien y a veces medio se lo ve que se sacude el cuerpo, sobreviene una relajación y se relaja completamente, ¿ok? Es un efecto exactamente un mecanismo de acción opuesto al anterior. Los dos van a llegar al mismo resultado. Apáguenme sus micrófonos. Los dos van a llegar al mismo resultado. Los dos van a hacer un bloqueo neuromuscular. Vamos a ver si se entendió. ¿Cuál de los dos pacientes, el que recibió el antagonista o el que recibió el agonista, cuál de los dos, cuando se despierte de su anestesia, va a tener dolor muscular tipo Macurca y por qué? El que se utilizó el agonista. Un poquito más fuerte, mi niña. El que usó el agonista va a tener dolor tipo Macurca. Muy bien, ¿por qué? Porque al haber mucha contracción se puede liberar ácido láctico y este ácido láctico es el que causa después el dolor. Perfecto, esa es la respuesta adecuada. Esos fueron los bloqueadores neuromusculares más antiguos. Después de ello aparecen los más nuevos que no tienen este efecto adverso que es extremadamente importante. ¿Ok? Bien, yo les pregunto, ¿para qué quiero un bloqueador neuromuscular o relajante neuromuscular? ¿Qué se les ocurre? Ojo, no tiene nada que ver con decir, ay, estoy contracturada, me voy a tomar un relajante, se toman un diclofenaco rela, una ciclobenzaprida, un magnesio. No. Esta relajación muscular es extrema hasta el punto de perder la tonicidad muscular. Es como que el músculo queda sin tonicidad. Esa es la verdadera relajación muscular. Esa es la que vamos a provocar con los bloqueadores neuromusculares, ¿de acuerdo? ¿Aló? ¿La anestesia en pacientes quirúrgicos, doctora? ¿Por qué? Al provocar una relajación en el paciente, evitando, digamos, dosis altas de otros fármacos. ¿Pero para qué? ¿Qué objetivo tendría? Yo sé que se va a usar previo a una cirugía, no todas las cirugías. La pregunta es, ¿qué objetivo? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué tú quieres lograr? Que el paciente esté relajado, que no se movilice durante la anestesia, que esté... Ya, ¿se podría decir? pero el que está dormido no se mueve. Y yo te voy a hacer pensar.
si yo voy a relajar hasta perder la tonicidad muscular, ¿qué va a pasar con tus músculos respiratorios? ¿Quiénes son los músculos respiratorios? ¿Y qué va a pasar si yo los relajo? Esto tiene un ruido otra vez. ¿Pueden volverse rígidos, doctora? Es que no va a estar rígido porque va a estar relajado. ¿Y qué pasa si se relajan mis músculos de la respiración, que son los intercostales y son el diafragma? No voy a poder romper esta presión en el alvéolo, no voy a poder respirar si se bloquean. De lo alvéolo, olvídense, el músculo es el que permite la respiración. Y si yo hago una relajación, el paciente no respira. Y si yo les digo que el paciente no va a poder respirar, va a entrar en un cuadro de cianosis severo. ¿Para qué se usan los bloqueadores neuromusculares? Para intubar al paciente. Para evitar esa relajación en los músculos, doctora, respiratorios. No, vos quieres provocarlo. Con estos fármacos vamos a provocar la relajación. Su compañero que te antecedió, que me repita lo que dijo. Para realizar la intubación. Sí, señor. Vamos a pensar. Este paciente se va a intubar porque le vamos a hacer una anestesia general. Va a entrar a quirófano porque tiene una neumonía o porque tiene un COVID con una toma pulmonar muy elevada. Entonces lo necesito intubar. Si el paciente yo no le hago la relajación muscular, él pelea con el tubo, porque aunque yo esté dormida, si mis músculos no se relajaron, no va a ser fácil la intubación porque el paciente pelea con el tubo y aunque él esté dormido se lo va a jalar y se lo va a quitar, ¿ya? Y él tiende a respirar y yo con el respirador le voy a dar un ritmo de respiración y él tiene otro ritmo y pelean los dos y no se acopla. Ese término, no se acopla, lo van a escuchar con mucha frecuencia en terapia o en emergencia. ¿Qué sucede? Al inicio de la intubación, cuando no hay mucha relajación muscular, dice el paciente está peleando con la máquina, no se está acoplando. ¿Por qué está respirando? Porque él siente que hay un elemento extraño en toda su laringe y se lo quiere quitar y le molesta y no se deja llevar por la máquina. Para que este paciente se deje llevar por la máquina y no le haga el efecto opuesto, el movimiento opuesto, debemos hacer relajación muscular. O sea que el anestesiólogo hace la relajación muscular con estos fármacos y tiene 2 minutos máximo para intubar al paciente. ¿Por qué digo 2 minutos máximo? Porque el paciente va a dejar de respirar, pues si los músculos respiratorios están relajados, él no respira. ¿Ok? ¿Y qué otro fármaco nosotros habíamos visto que era útil para que no se broncoaspire el paciente? ¿Quién se acuerda? Atropina. Atropina. ¿Y quién se acuerda por qué era útil la atropina? Porque disminuye las secreciones. Sí, señor. Entonces, fíjense que ahí ya para intubar al paciente tenemos 2 fármacos bien estudiados. Tenemos atropina, que nos va a ir secando toda la secreción. Ponemos un bloqueador neuromuscular, 2 minutos, y el anestesiólogo ya tiene su tiempo para poder intubar al paciente. ¿Se entendió? Esa es la finalidad. Esa es la finalidad del bloqueador neuromuscular. No es para hacerme una relajación muscular, porque acá el gran problema es que él me va a hacer la relajación muscular y yo voy a dejar de respirar. O sea que son relajantes musculares hasta perder la tonicidad muscular. ¿Para qué se usa? Para poder intubar al paciente, ¿ya? Y al relajarlo, la dosis del anestésico que usamos también va a ser bastante menor. Bien, entonces una vez entendido cuál es el objetivo de usar un bloqueador neuromuscular, vamos a clasificarlo.
Cuando yo digo clasificarlo, vamos a ver dos mecanismos de acción diferentes. ¿Qué significa BND? Bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Qué mecanismo de acción tendrá si es despolarizante? Agonista. Agonista. Ya, esos son los más antiguos. Esos son los más antiguos que había. Hoy en día de ese grupo solo vive succinilcolina. Succinilcolina en ampolla, ¿ya? Él es agonista. Él va a hacer una acción de contracción sostenida y finalmente sobreviene la relajación, con muchos efectos adversos, pero antes era el único que había, ¿ya? BND, entonces bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Quién se lleva la flor? Succinilcolina. Actualmente es el único que uso, aquí dice, no precedido de fasciculaciones. Dice que su acción no se revierte con anticolinesterásico. A ver, ¿quién me relaciona a los anticolinesterácicos con la succinilcolina? ¿Qué fármacos eran los anticolinesterácicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué fármaco conocen anticolinesterácicos? Tienen que estudiar para el sábado como sea, voy a intentar tomarles orales. ¿Nada? Profesora, los agonistas muscarínicos, teníamos los de acción directa y los de acción indirecta. Y los de acción indirecta eran los inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces, esos son los anticolinesterácicos. ¿Qué hacían? Lo que ellos hacían es biotransformar a la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa. Y si yo la inhibo, mayor acetilcolina. ¿Sí o no? ¿Y estos fármacos qué es lo que van a hacer? La succinilcolina. Son agonistas, va a hacer que haya más acetilcolina en la terminal sináptica. Pero de pronto si usa succinilcolina para provocar esto, estos fármacos anticolinesterácicos no revierten su acción. Eso es importante. No tengo quien me la neutralice su actividad si es que su dosis fue muy alta, ¿ya? Otro efecto adverso es que pueden hacer hiperpotasemia tras que se administra. Y la hiperpotasemia me puede traer trastornos eléctricos para el corazón, ¿ya? Esta succinilcolina la vamos a estudiar, pero es la menos usada hoy en día, pero todavía se utiliza. ¿Qué significa BNMND? Bloqueador neuromuscular no despolarizante. Exacto, bloqueador neuromuscular no despolarizante, a diferencia de este primero que sí es despolarizante, ¿ok? Este no despolarizante son los ideales. ¿Qué mecanismo de acción va a tener? Bloqueo competitivo, reversible, receptores muscarínicos o antagonista competitivo del receptor nicotínico, no muscarínico, de la placa motora. Ellos, hay dos grupos, unos se llaman aminoesteroides y otros bencilizoquinolínicos. Yo no les exijo que me sepan exactamente un grupo o el otro, solo los nombres, ¿de acuerdo? Vamos con los no despolarizantes, que son los más usados actualmente, donde el mecanismo de acción ya lo hemos revisado, bloqueamos el receptor de acetilcolina, su receptor nicotínico. El efecto que ellos producen va a ser una relajación muscular y sus indicaciones es para una anestesia siempre y cuando vamos a hacer una relajación muscular. Y acá tenemos su clasificación. Dentro de su clasificación tenemos los fármacos no despolarizantes, son los más usados, son los más nuevos.
ellos reciben también el nombre de paquicurare. Esa es otra forma de nombrarlo. Y a los despolarizantes, los más antiguos, la succinilcolina, es el leptocurare, ¿ya? Aquí no les voy a exigir que sepan si es bencilisoquinolínico o aminoesteroide o amina. Acá yo les voy a marcar los que más usamos hoy en día. El que más usamos hoy en día es el atracurio, el atracuronio, cis-atracurio, que esta molécula tiene su ventaja sobre el atracurio, ya la vamos a ver. El mibacurio también hay. La tubocurarina no se usa, pero es la más antigua. La tubocurarina, les decía yo, viene de la palabra curare, de mucha antigüedad. Los indios ponían en su flecha, ponían este curare. Entonces, cuando le daban a su presa no moría. No moría, pero quedaba paralizada. Entonces, ellos podían hacer la extracción de sangre y de todo lo que necesitaban, ¿no? Para aprovechar su presa completa. ¿Ya? De ahí viene todo este grupo de fármacos. Luego el pancuronio, de semivida bastante más larga, rocuronio y becuronio también los tenemos. Yo les he nombrado ahí los que tenemos en nuestro medio y lo más usado. De todos estos, ¿quién recuerda cuáles eran los que se usaban en pacientes con COVID? ¿Se acuerdan que había que intubar? El atracurio, doctora. El atracurio, que lo subieron de precio terriblemente. Ya vamos a ver por qué atracurio y por qué no pancuronio. El atracurio, cualquiera de ellos servía, ¿no? Pero el atracurio era el que más manejamos nosotros acá. Galamina también hay. Entonces, ese es el grupo de... esto dice que se va a cortar en unos minutos. Ya, yo les vuelvo a mandar el link. Yo pedí aquí en la oficina que me pongan, tenía uno ilimitado, pero se ve que se equivocó la secre. Ya. Bueno, vamos a volver a un zoom más, ¿ya? Si se corta. Entonces, atracurio el más usado, y dentro de los despolarizantes solo tenemos succinilcolina. Solo hay succinilcolina. Bien. Dentro de los que usamos, el atracurio, ampollitas de 10 miligramos por ml, cisatracurio, que tiene menos efectos adversos que el atracurio, es más caro porque es más nuevo también, 5 miligramos por ml, ¿ya? El rocuronio también lo tenemos, 10 miligramos por ml, y el pancuronio, 4 miligramos por ml. ¿Cuáles van a ser sus efectos farmacológicos? Ahí hemos visto que su mecanismo de acción es bloqueo competitivo, reversible, receptores nicotínicos en placa motora. Si yo bloqueo, ¿qué voy a tener? Una parálisis muscular rápida. Tenés 2 minutos, si no tu paciente va a dejar de respirar. Siempre les cuento esta anécdota para que la tomen en cuenta. Es más para los farmacéuticos. Un niño que llega al hospital hizo una herida, suturaron la herida y el médico indica tetanol. La mamá va a la farmacia, el tetanol tiene que estar en la heladera, entonces había una conservadorita en la heladera, así vienen ya esas ampollitas, vienen 100 en una conservadora pequeña con la forma de las ampollas y ahí se las guarda bien. Y eso estaba en la heladera y había otra conservadorita pequeña también, igual idéntica. A la derecha siempre se ponía el tetanol y a la izquierda se ponía el atracurio, bloqueador neuromuscular. Las dos ampollas muy pequeñitas, de 1 ml, apenas se lee la letra. Resulta que en la farmacia, el chico que hacía la limpieza, hace la limpieza y le tocó la heladera. Sacó todo de la heladera, limpió la heladera como Dios manda, y después de limpiarla la vuelve a colocar todo adentro. Y la conservadora que estaba en la derecha la puso a la izquierda. Les cambió de lugar. Viene el farmacéutico de memoria, porque sabe dónde están las cosas, saca una ampolla y se la entrega a la mamá. En lugar de tetanol dio un atracurio. La mamá recibe la ampolla, va a la enfermería, que estaba a la enfermería pegadita a la emergencia,
Y el niño lloraba porque ya lo habían costurado y había que poner una ampolla en la cola. Entonces la mamá le prometió, 4 añitos el enano, le prometió comprarle un regalo si se dejaba pinchar. Entonces la enfermera toma la ampolla y lo pincha. Después de pincharlo, el niño sale de la enfermería y se larga al piso a llorar porque le dice a la mamá que necesita que le haga su regalo. Como la mamá lo vio muy berrinchudo al niño, decide sentarse, había una silla ahí, y le dice la mamá, yo me voy a sentar aquí hasta que tú dejes el berrinche para que vayamos a comprarte el regalo. En ese momento el niño se pone cianótico, deja de hacer el berrinche y se queda inmóvil y cianótico, porque lo que colocaron fue un relajante muscular y no un tetanol. Y tuvo su ángel que pasó por allí, un médico terapista pediatra, que estaba llegando al turno, porque esto fue muy temprano a la mañana, y lo ve cianótico, lo levanta en 3 segundos, y como tenía la emergencia al lado, entra y lo intuba al niño, sin saber qué pasó, pero estaba cianótico, o sea, ese niño dejó de respirar. Lo intuban y se va recuperando. Después sacan el tubo porque todo se revirtió. Hasta eso empiezan a mirar qué fue lo que se le colocó. ¿De quién fue, si tuviésemos que echar la culpa o si el niño moría? ¿Quién es el culpable? El farmacéutico por no fijarse en lo que entregó y la licenciada que colocó el medicamento por no verificar qué medicamento administró. Ok, perfecto. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces ustedes, como interno, les va a tocar ir a la farmacia y sacar el medicamento si están en una posta o en un centro de salud, no hay el farmacéutico, a veces hay solo personal, la secretaria hace de farmacéutico, o en su provincia, donde ustedes no van a tener como quien les ayude en esto y lo van a tener que hacer. Toda vez que ustedes van a administrar un fármaco, recomendación de oro, por favor, tienen que leer lo que están colocando. Ya tienen que leer lo que están colocando. Siempre, aunque cada cosa esté en su lugar, siempre. Lo que hicimos ahí fue colocarles una lupa grande, tanto para la farmacia que hace la dispensa, como para la licenciada que coloca. En salud, ¿qué riesgo corremos? Que a veces las cosas las hacemos un poco mecánicamente. Miramos la receta, colocamos, el paciente trajo su medicación y ya la coloco. Yo tengo que verificar. Si las letras son muy pequeñas, una lupa. Ya esa actividad la tienen que tener siempre ustedes en cuenta. Ya tuvo su ángel el niño que pasó por ahí un médico y lo intubó rápido y tenía las condiciones y estaba en un lugar para ser intubado. La farmacéutica porque entregó erradamente la medicación y la licenciada que colocó erradamente también. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bien, eso para que no se les olvide que un relajante muscular de este tipo no te da chance. Máximo 60 minutos te da, o como es 60 segundos, máximo, a veces un poquito menos todavía. Como fue intramuscular, dio un poquito más de tiempo, que si es endovenoso no nos da casi tiempo para poder llegar a intubar al paciente, ¿ya? Bien, esa parálisis muscular entonces es rápida. El paciente tiene una debilidad motora tal que pierde la tonicidad muscular, pierde su tonicidad muscular. Y acá es interesante ver cómo el efecto se va instaurando. Este efecto se produce de arriba hacia abajo. Por eso les dije yo que era la parálisis cuando estamos hablando de este efecto de relajación muscular. Es una parálisis descendente. ¿Quién es el primero que se paraliza? Los músculos extrínsecos del ojo, ¿ya? Los músculos extrínsecos del ojo y luego músculo facial. Estoy sin pantalla, ¿no?
¿o no? ¿Aló? Se ve, doctora, lo que está en la pantalla. Perfecto, ya. Entonces, los extrínsecos del ojo, después los faciales, y ahí uno ve, lo está mirando al paciente y ¡pum!, es como que se caen los músculos, quedan totalmente sin tono. Primero los ojos y después los músculos faciales, después el cuello, las extremidades y de último, finalmente, los músculos intercostales y el diafragma, ¿ya? Todo eso va a conducir a apnea. Cuando ya pasó el efecto del bloqueador neuromuscular, la recuperación del paciente es justo al revés. Los primeros que se van reactivando son los músculos de la respiración, el diafragma y los intercostales, y después va subiendo hacia el cuello y va subiendo hacia los músculos faciales, y el último en recuperar son los músculos extrínsecos del ojo, ¿ok? Eso es importante, y eso cuando ustedes estén en un quirófano al lado del anestesiólogo, eso lo tienen que ver con estos bloqueadores neuromusculares. Uno sola vez lo ve uno en su vida y después no se les olvida más. Bueno, ¿qué tengo acá? Esta gráfica es extraída del libro de Flores. ¿Qué tenemos? Aquí no se las voy a pedir tal cual, pero quiero que me digan cuál es el que tiene semivida de los que tenemos, de los que les he nombrado. Les he nombrado atracurio, cisatracurio puede haber, pancuronio hay también, rocuronio hay también y becuronio. ¿Cuál de ellos es de semivida más corta? Probablemente cisatracurio o atracurio. Fíjense a mano derecha. ¿Ven mi flecha que muevo? Sí, ¿no? Aquí. Duración del efecto, 30 a 40 minutos. Más o menos eso nos va a durar una cirugía de un apéndice, por ejemplo. Entonces el paciente está intubado, pusieron el relajante muscular, pusieron atropina, y esto nos va a durar poco tiempo. Pero si la intubación que hacemos al paciente es porque tiene una neumonía, ya sea por COVID o por una bacteria, y lo vamos a tener intubado por un tiempo más largo, ¿cuál usarían? ¿Y por qué? El pancuronio. El pancuronio, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese? Duración de casi 2 horas a 3 horas. Sí, señor. Esos pacientes, ¿por qué se pedía tanto en COVID si ya lo habían intubado el paciente? Porque tienes que mantenerlo con relajantes musculares para que el paciente no pelee con el tubo, ¿ya? Y se acople al respirador, si no, no va a entrar buen oxígeno. Entonces, según para qué nosotros lo usemos, ahí es que el anestesiólogo o el emergentólogo va a usar o un atracurio o un pancuronio. Cuando la intubación es prolongada, siempre vamos a elegir los de semivida más larga. ¿Y el efecto es ascendente o descendente? El efecto relajante. ¿Ascendente o descendente? Descendente. Sí. ¿Y la recuperación? Ascendente. Al inverso. Ascendente. Perfecto. ¿Y el mecanismo de acción? Vamos. Bloqueo competitivo, reversible, receptores nicotínicos. Tienen que ir escuchando. Yo repito tanto que ya debería estar aprendido. Bien. La reversión entonces es básicamente descendente. ¿Qué vamos a hacer si pusimos el relajante muscular, se terminó la cirugía, fue más rápido de lo previsto, o hemos ido poniendo muchas dosis y ya lo queremos despertar al paciente y necesitamos, ¿qué se llama? El efecto relajante muscular, ya lo quiero neutralizar. Gracias a Dios tiene su antagónico y es el Sugamadex, ¿ya? Sugamadex viene ampolla, es una ciclodextrina,
viene ampollas de 100 miligramos por ml. Este mecanismo, ¿cuál sería el mecanismo de acción que yo esperaría cuando hablo de un antídoto? ¿Qué mecanismo de acción es el que yo espero si él es un antagonista de receptor nicotínico? ¿Cuál sería su antídoto? ¿Un agonista? Un agonista, very good. Y si yo digo un agonista, estoy hablando de los de acción directa, acción indirecta, reversible, irreversible. Pero ¿a qué precio sería colocarle, por ejemplo, una neostigmina, que viene en ampolla también? Pues le va a dar dolor tipo cólico, diarrea, incontinencia urinaria, capaz broncoespasmo, y está intubado, intentando sacar el tubo. ¿Va a ser útil o no? Todos esos efectos adversos. Va a ser altamente contradictorio. Es por eso que ellos no pasan a ser sus antídotos, ¿de acuerdo? Por la multiplicidad en reacciones adversas. Sin embargo, fíjense ustedes que su Gamadex, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué dice ahí en mecanismo de acción? Esto es bellísimo. Viene y lo encapsula al bloqueador neuromuscular, y se lo lleva con él y hace que ya no trabaje. ¿Aló? ¿Se fue mi señal? No. La escuchamos, doctora. Sí, la escuchamos, doctora. Ah, porque se bajó mi señal, pero ahí volvió mi lámina, ¿cierto? Bien. ¿Y tiene mi imagen? No. Sí, está todo bien, doctora. Ya, perfecto. Entonces lo que va a hacer esta ciclodextrina es encapsular a estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. No tiene la misma afinidad por todos. La afinidad por el rocuronio es mucho más que por el becuronio. O sea que el rocuronio es el que más responde. Y el que menos responde, básicamente, es el pancuronio, ¿ya? Pregunta, ¿qué dosis vamos a usar? Él ya viene ampollitas de 100 miligramos en 1 ml y lo que vamos a usar son 2 miligramos por kilo de paciente. Si mi paciente pesa 50 kilos, vamos a usar 100 miligramos. Generalmente no se usa más de una ampolla, ¿ya? Generalmente. O sea que contemplamos como que nuestro paciente tuviese básicamente 50 kilos, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, si bien hacemos el bloqueo, el paciente tiene que estar intubado, también hay otros efectos adversos bien importantes. El que más efecto adverso ha tenido, que por eso no se usa, pero es el más antiguo, es la tubocurarina. Si ustedes recuerdan, cuando yo empecé la clase, empecé a hablar preguntando dónde es que habían receptores nicotínicos además de placa motora. Y la respuesta era preganglionar del simpático y preganglionar del parasimpático. Bien, y resulta que este grupo de fármacos hace también el bloqueo ganglionar, simpático, parasimpático, en los dos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se libere acetilcolina, hace un cuadro de taquicardia y de hipotensión. Taquicardia e hipotensión. A eso siempre tiene que estar alerta el anestesiólogo, porque va a haber un cuadro de taquicardia, que si también usó atropina, va a haber un cuadro de taquicardia sumativo. Y va a haber hipotensión. Además de eso, probablemente lo que hay es una liberación de histamina. No, se ha visto que hay, no probablemente. ¿Y la histamina qué hace? La histamina es vasodilatadora, ¿ya? La histamina es vasodilatadora y lo que va a hacer esa vasodilatación es hipotensión y a nivel del bronquio hace un broncoespasmo, hace una contractura en bronquio y hay un broncoespasmo con hipersecreción salivar y bronquial. Esto hace que en qué pacientes no se use.
asma. Sí, todo paciente con antecedente. Ahorita puede no tener asma, pero si yo uso el fármaco, sí va a venir asma. Antecedente de EPOC o antecedente de asma, ¿ya? Pero, ¿qué ocurrió con los más nuevos? Tubocurarina, uno de los más, es el más antiguo. Pero después aparece pancuronio y aparece, bueno, metocuronio nosotros no usamos. ¿Qué ocurrió con pancuronio? Ese bloqueo ganglionar es mucho menos evidente. Entonces, este efecto adverso con pancuronio es bastante menos, ¿ya? Es bastante menos. Luego, atracurio, que es el que más usamos, y el cisatracurio, que es un poquito más moderno y es más caro, prácticamente no hay ese bloqueo ganglionar. Y si prácticamente no hay ese bloqueo ganglionar, significa que ya no va a haber la taquicardia y la hipotensión, ¿ya? Eso es extremadamente importante en cuanto a los efectos adversos. Es por eso que tubocurarina básicamente hoy no la utilizamos. Sí, el más utilizado para nosotros es atracuronio, que tiene muy poco, casi inexistente ese bloqueo y no nos llega a hacer esas crisis. Pancuronio además puede tener, en lugar del efecto hipotensor, una respuesta hipertensora, pero eso está asociado a su administración muy rápida. Imposible estos fármacos hacer una administración rápida, ¿ya? Básicamente imposible, porque tiene que hacerlo lento y eso le va a dar tiempo a esa relajación a meter el tubo. O sea, tiene que haber una sincronía. Yo no puedo poner mi relajante muscular y de acá 5 minutos intubarlo porque no voy a encontrar paciente. Básicamente eso va entrando y ya está todo listo para poder intubar al paciente. ¿Se entendió? Entonces, si yo le pregunto cuál es el efecto adverso importante de estos bloqueadores neuromusculares, ¿cuál es la respuesta? Taquicardia e hipotensión. ¿Por qué? Porque también actúa sobre receptores nicotínicos que se encuentran en la sinapsis preganglionar, tanto del simpático y parasimpático. Exacto, es por el bloqueo ganglionar. Preganglionar, el simpático y parasimpático, sumado a una liberación de histamina. Muy bien. Bueno, ¿qué ventajas? Los nuevos, pues como todo lo que es más nuevo, mecanismo de acción mismo, más siempre las diferencias entre fármaco es su farmacocinética y su selectividad en reacciones adversas. Cuando un fármaco manifiesta una reacción adversa en el paciente, decimos que para ese paciente el fármaco es inseguro. Eso lo estudia, ¿verdad? Dijimos la farmacovigilancia. ¿Qué es lo que buscamos con fármacos nuevos? Que tengan buen efecto y la menor cantidad de reacciones adversas. Fíjense que todos estos tienen el mismo mecanismo de acción, pero a donde se apunta con un fármaco nuevo, que sea del mismo grupo, es que tengan un mejor perfil de seguridad. Seguridad es que no manifieste reacción adversa. Cisatracurio, mucho más caro que el atracurio, es menos tóxico que el atracurio, por lo tanto necesita menores dosis para alcanzar el mismo efecto. Eso es interesante y su liberación de histamina es bastante menor. Rocuronio, más rápida su acción. ¿Y qué ventaja tiene? Cuando hablamos de biotransformación, muchas veces la biotransformación transforma un metabolito activo en otro metabolito que también tiene actividad o que su actividad sea más corta o más larga. Este rocuronio no se metaboliza, o sea que hace su efecto, se biotransforma y se va. Entonces eso hace que su rapidez de acción sea excelente cuando necesitan para muy cortito tiempo, ¿ya? Y ese paciente luego el efecto también se va a revertir más lento. Es muy desagradable para el paciente cuando van a sacarle el tubo, ¿no? Cuando ya pasó la cirugía, ya él está despertándose porque él tiene que estar despierto para que yo saque el tubo. No puedo sacarle el tubo si no está despierto porque tengo el riesgo que no respire.
Entonces se lo va despertando al paciente y cuando él tiene conciencia y le molesta horrores el tubo, se lo quiere quitar, ¿no? Entonces es muy, muy desagradable esa destetada, se llama, esa sacada del tubo, ¿ok? Ahí que necesitamos. La idea es que ese relajante nos haya durado el tiempo necesario, que después ya tenga buenos reflejos y sus músculos respiratorios funcionen, pero tiene el tubo metido todavía. Esos son los minutos más desagradables para el paciente, porque con plena conciencia recién se retira el tubo cuando sus músculos intercostales y el diafragma están perfectamente trabajando, ¿ya? Yo no voy a correr el riesgo de que sacar el tubo y que todavía no tenga su respiración espontánea, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, alguien que pregunte algo. Doctora, cuando se refería a 2 minutos, o sea, en ese tiempo ya deja de respirar, o sea, ese es el tiempo que le toma hacer efecto a los bloqueadores. Hasta llegar a los músculos respiratorios, sí. Aproximadamente son 2 minutos que tiene el anestesiólogo para meter el tubo. Lo hacen en 15 segundos los anestesiólogos bien avesados, ¿no? Bien entrenados. Les lleva 15 segundos, así con reloj. Pero de ahí, de aprender hasta hacerlo así, pues lleva su tiempo o a veces son vías aéreas difíciles, ¿no? Primero lo miran, al paciente examinan, dejan todo listo para recién poner su bloqueador neuromuscular, ¿ya? Pero es hasta 2 minutos que tendrían de chance para que todavía haya oxígeno, para el paciente, ¿ya? Es aproximadamente eso. 2 minutos es harto en tiempo para un anestesiólogo, es harto en tiempo, pero es la chance que tiene. ¿Quedó mejor? En 15 segundos el que es avesado te hace su vía y te lo intuba muy rápido. Es la idea. Bien, estos bloqueadores neuromusculares probablemente son los que hoy en día nos ofrecen mayor ventaja y mayor seguridad, ¿ya? Principalmente en pacientes críticos. Su uso prolongado, porque a veces si tu paciente está intubado, pues vas a tener que usarlo a veces cada 4 horas, cada 6 horas, según cómo esté la función renal y hepática del paciente. Entonces, a la larga no dejan de tener efectos adversos, ¿no? Los que hemos nombrado probablemente sean los más importantes, más no los únicos. Bien, este cisatracurio es uno de los mejores. La dosis que se utiliza es 0,15 miligramos por kilo de paciente. La intubación se puede lograr 120 minutos después de que se administre. ¿Qué te está diciendo? Que vos tienes 2 minutos hasta que ya hayas hecho un bloqueo en esos músculos respiratorios, ¿no? Es como que es la chance que te da hasta hacer tu intubación. Dosis elevadas van a cortar el tiempo de bloqueo neuromuscular, probablemente sí. Cuando hablamos de biotransformación en los medicamentos, muchos de ellos son autoinductores. ¿Qué significa? Cuando pasan por el hígado, ellos solitos van estimulando a mayor cantidad de enzimas para que lo biotransformen. Y probablemente este sea uno de esos fármacos donde su semivida cada vez es más pequeña y se tenga que dar con más frecuencia una dosis mayor, ¿ya? Bueno, ahora les va a tocar razonar a ustedes. ¿Qué interacción habrá con un inhibidor de la colinesterasa? Aumenta la semivida del fármaco. ¿Por qué? Porque al evitar que se destruya el fármaco se mantiene en mayor concentración por más tiempo. Ya, el bloqueador neuromuscular lo que va a hacer es ocupar el receptor de acetilcolina, ¿cierto? Para que ya no actúe. Y este inhibidor inhibe a la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina en el medio y el bloqueador le está bloqueando el receptor.
Con ese razonamiento, dime de nuevo qué va a pasar. ¿Antagónico o sinérgico? Son antagónicos. Son antagónicos, exactamente, porque el bloqueador neuromuscular le ocupa el receptor nicotínico a la acetilcolina y no la deja actuar. Y los inhibidores de colinesterasa inhiben a la enzima que biotransforma acetilcolina, no hay quien biotransforme y eleva a alta concentración. Pero sus receptores están ocupados. La pregunta del millón, ¿quién gana? Cuando das dos fármacos que ocupan el mismo receptor y son opuestos, gana el que esté en mayor dosis. Siempre, ¿ya? Va a ganar el que esté en mayor dosis, ¿de acuerdo? O sea que ahí hay un antagonismo competitivo. Van a competir por mismo receptor la acetilcolina que va a producir el inhibidor de colinesterasa. No es una inhibición competitiva del fármaco sobre el mismo receptor, sino del efecto del fármaco, que es que haya mucha acetilcolina que quiere ocupar su receptor nicotínico. Y viene el bloqueador y está usando el receptor nicotínico. ¿Quedó mejor? ¿O no se entendió? Pregunten, ya que no les veo la cara, los tengo que escuchar. Se entendió, doctora. Ya. ¿Todos? Levante la mano quien está acostado en su cama mirando el techo, viendo la vida pasar. Vamos. Anestésicos hidrocarbónicos halogenados. Estos anestésicos fueron muy usados. Ahí te ponían tu mascarilla y rápidamente entrabas, son muy liposolubles, entrabas en pérdida de conciencia, pero tuvieron nomás sus efectos adversos importantes a lo largo de la vida, no en todos los pacientes, pero algunos efectos bien terribles como una hipertermia maligna, donde el paciente alcanzaba una temperatura altísima. Podían meterlo en una bañera con hielo y el paciente no bajaba su temperatura, ¿ya? Alotano, enflorano, esos fueron esos fármacos. Hoy en día muy poco usados ya, gracias a Dios, porque fueron reemplazados por un anestésico general. Él es un anestésico general derivado de la soya, como es el propofol, y que se usa endovenoso. Bastante pocos efectos adversos el propofol, a no ser que el paciente sea alérgico a la soya o que esté contraindicada la soya, ¿no? Porque él se obtiene de soya, qué increíble. Entonces, estos derivados halogenados, anestésicos generales, cada vez menos utilizados, ¿ya? Pero ellos son también relajantes musculares, Entonces, si los bloqueadores no despolarizantes son relajantes y estos también, es un mecanismo diferente de acción, pero el efecto es sumativo. Ya probablemente haya que usar menos anestésico halogenado, que son tan tóxicos, por el uso de los bloqueadores neuromusculares. Eso fue lo que siempre se intentó hacer para que el anestésico halogenado se use menos dosis. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? Amicacina, gentamicina. Ok, muy bien. La que respondió no la he visto, pero ahorita voy a decirle su apellido. Me lo olvidé, pero bueno, ya me lo voy a acordar. Bien, mi niña. ¿Te acuerdas cuáles eran sus 3 efectos adversos más importantes? Ototóxico, nefrotóxico. Ya. Y el tercero, que nunca nos los acordamos, es curarizante. ¿Qué es curarizante? Curarizante es relajante neuromuscular, viene de curare. Curare, de ahí se obtuvo la tubocurarina, viene de la antigüedad, estos indios que le ponían a la punta de sus lanzas el curare,
para paralizar a sus presas. Por eso es que quedaron como efecto curarizante, ¿ya? Ese es el tercer efecto adverso de los aminoglucósidos, hace una relajación muscular. ¿Cuál es el riesgo en relajación muscular? El riesgo en relajación muscular altamente es que yo relaje el músculo respiratorio y el paciente deja de respirar. Si tiene este efecto adverso, el aminoglucósido de ser curarizante, ¿el efecto con los bloqueadores neuromusculares es sumativo o antagónico? ¿Sumativo? Es sumativo, perfecto, es sumativo. Fíjense ustedes que si el paciente fue operado, toda vez que entra un paciente a quirófano y vamos a abrir con un bisturí la piel, debemos usar nosotros un antibacteriano para hacer profilaxis. ¿Qué significa profilaxis? Al momento del corte, que el antibiótico esté en dosis alta para que ninguna bacteria de piel pueda infectarlo, o del quirófano. Otros ya entran infectados, ¿no? Una peritonitis que van a operar y van a ir lavando y sacando, pues ahí el tema es otro porque ya no es profilaxis, sino es tratamiento y probablemente dosis alta. O sea que lo que estoy queriendo decir con esto es que paciente que entra a quirófano siempre va a ir con un antibiótico, ya sea profiláxico o ya sea tratamiento. La pregunta es, ¿será recomendado usar un aminoglucósido ahí en recuperación o durante la cirugía? Si no, ¿por qué? ¿Qué opinamos? Si no, ¿por qué? No, porque también genera relajación muscular, por lo tanto agravaría, evitaría su recuperación, entonces podría llegar a un paro respiratorio. Sí, y eso pasó más de una vez. Fíjense ustedes que el paciente dice el anestesiólogo, pues si yo lo pasé a recuperación ya recuperadito, estaba respirando súper bien, lo pasamos y está la indicación postquirúrgica y dice aminoglucósido con cefotaxima, una amicacina, amica-cefota. Y la enfermera le coloca. Y ahí el niño deja de respirar. Hay mucha recomendación para ustedes. Quien queda cuidando al paciente en el postoperatorio, en la recuperación, es el interno. Es una sala chiquita, aburrida, se ponen a chatear y a mirar el techo. Y lo que tienen que hacer es mirar al paciente. Ya tienen que ser muy caducos en su trabajo. Eso te toca siempre, porque es la parte más aburrida y a quien van a poner ahí es al interno, y el interno es lo más distraído del mundo. Ahí ustedes tienen que estar encima de su paciente hasta que lo entregan a piso. Controlen sin caducamente su presión, su oxigenación, controlen su facies del paciente hasta que ustedes lo entreguen. Ahí a veces han transcurrido grandes complicaciones porque el paciente dejó de respirar y nadie se percató por cualquier motivo. No será el único motivo que sea un aminoglucósido. Ahí ocurren los mayores accidentes porque van pasando a recuperación 3, 4, 5 pacientes, cada uno en su camilla ahí, y nadie los mira con el detenimiento que se requiere porque ya estaban despiertos, ¿ok? ¿Hay hubo algún problema alguna vez con un aminoglucósido en un postquirúrgico? O sea que lo ideal siempre se recomienda no usar un aminoglucósido en una cirugía reciente, en un postquirúrgico reciente. Tu paciente ya pasaron 6 horas, está conversando en su piso. Este efecto curarizante del aminoglucósido es bastante mínimo, ya es bastante mínimo, no es altísimo como un bloqueador neuromuscular, pero si lo administro juntos es sumativo. Y si lo administro durante la recuperación posanestésica de un paciente, pudiese complicarnos un poquito la frecuencia respiratoria, ¿ya? Bien, y finalmente bloqueadores de canales a calcio. Este grupo de fármacos ya lo vamos a estudiar. Son fármacos
antiarrítmicos y también antihipertensivos algunos. Hay 3 grupos de antagonistas de calcio. Ellos son el grupo 4 de los antiarrítmicos. Su nombre me lo dice. Si yo bloqueo el canal al calcio, ¿qué va a pasar? ¿Hay contracción o relajación muscular? Si no dejo entrar al calcio. Relajación. Sí, Relajación. señora. Eso, relajación muscular. Ese efecto no es tan marcado. Ese efecto es clarísimo a nivel cardíaco y a nivel de los vasos. Más a nivel del músculo no. Pero se tiene la precaución. Se tiene la precaución cuando se usa un bloqueador neuromuscular y el paciente además usa un antagonista del calcio o bloqueante del calcio. Bien. Esas interacciones, esas 4 son las más importantes. Bueno, nos queda el fármaco más antiguo, cada vez menos usado. Se usa cuando esos bloqueadores anteriores son o no hay, o el paciente es alérgico o no le tiene buena tolerancia, ¿ya? Y es el más antiguo. Succinilcolina, ampollitas de 50 miligramos, viene por ml. Viene una de 2 ml y viene uno de 10 ml, que es el que normalmente se usa en los hospitales, o se usaba. Eso lo tienen los anestesiólogos siempre los anestesiólogos tienen su botiquín, ¿no ves? Con el que andan, y ahí tienen todo este tipo de fármacos para cualquier emergencia. Es su tranquilidad, porque pueden ir a una clínica, a un hospital y que no hay algún antídoto y ellos lo tienen y salen del apuro, pues porque es su paciente, ¿no? Bueno, esta succinilcolina hemos dicho que se va a unir al receptor nicotínico. Al contrario de los anteriores, agonista. Va a hacer que se libere bastante acetilcolina. Eso hace su despolarización muscular, neuromuscular. Hay una contracción, incluso hay una sacudida. Lo ve uno al paciente, esto lo ve una sola vez y nunca se le olvida. Empieza a tener sacudidas ahí en la camilla el paciente del quirófano, ¿no? Como no es inactivado por la acetilcolinesterasa, entonces rápidamente alcanza una concentración importante. Esa despolarización es rápida, fasciculaciones musculares de cortita duración hasta que se tetaniza el músculo, entrando ya a una hiperpolarización donde ya no va a haber la transmisión del impulso. Y ahí sí tengo una parálisis flácida, cosa que con lo no despolarizante eso lo obteníamos de forma muy rápida, ¿no? De forma rápida. Bien, ¿para qué se usan estos bloqueadores neuromusculares? Para hacer la intubación. Son de acción muy rápida, su semivida no es larga, es como para intubar el paciente y ya después de eso ya no necesitamos repetir dosis porque con el anestésico general ya hay relajación muscular también. Entonces, como para favorecer la intubación. ¿Qué efecto adverso importante? Se vio que probablemente la combinación de esta succinilcolina con estos derivados halogenados, probablemente eso era lo que me haga la hipertermia maligna, ¿ok? El que hace hipertermia maligna es muy difícil que salga adelante ese paciente. Son una temperatura por un descontrol en el hipotálamo, en el centro regulador de temperatura, terrorífica, ¿ya? Y no se baja esa temperatura ni metiendo al paciente en agua con hielo. El riesgo de apnea, dolor muscular, claro, el paciente dice, yo me siento bien, dice, la cirugía no me duele, pero siento que me pasó un tren por encima, dice, y es un dolor muscular como que hubiera corrido una maratón. ¿Por qué? Porque se liberó mucho ácido láctico. Tal cual la misma sensación de haber corrido una maratón. Estoy bien, dice, pero estoy cansado. Me duelen los músculos, dice, como que hubiera corrido. Tal cual es el efecto adverso de succinilcolina. Hay hiperpotasemia, sí, se elevan niveles de potasio, igual que con los otros. Eso, para colocar un relajante neuromuscular, el paciente tiene que tener su monitor cardíaco permanente. Y puede subir la presión intraocular, eso es importante, contraindicado en glaucoma. Sube la presión intragástrica y eso hace que haya la tendencia al vómito, ya una tendencia bien alta para el vómito.
Bien, esto es un efecto, pero ya no usamos esta succinilcolina. Bien, entonces con eso terminamos los bloqueadores neuromusculares. Ya los primeros que revisamos son los más utilizados hoy en día, que son los no despolarizantes. ¿Ya? Revisar bien su mecanismo de acción, su clasificación, quién es de semivida corta, quién es de semivida larga, para qué se utiliza, qué efectos adversos, diferencias entre ellos. Luego, los despolarizantes, la succinilcolina, mecanismo de acción, es el más antiguo, sus principales efectos adversos y cómo se produce ese mecanismo de acción. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ni una? Bueno. Doctora, Ya, sí. De las reacciones adversas que nos mostró, o sea, solo la mayoría era de succinilcolina, pero los otros fármacos, los betabloqueantes, los otros que no despolarizantes, ¿no tienen esas reacciones adversas? La hipertermia maligna no. La hipertermia maligna es de baja casuística, pero se ha visto con halogenados como anestésicos, un halotano, y probablemente de mayor probabilidad junto con la succinilcolina. Pero en los nuevos,